Tabaruk y la lección de hoy. Tener una teología correcta es vital. Necesitamos entender y abrazar las doctrinas que revela la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Porque si no tenemos una teología correcta, si no entendemos bien las doctrinas bíblicas, entonces seremos desviados y aceptaremos cosas que son abominables para Dios. Una teología inadecuada te robará poder, obstaculizará la provisión de Dios en tu vida, te hará decir cosas y hacer cosas que están en oposición a los propósitos de Dios. Y en lugar de ser un instrumento para su gloria y cumplir su voluntad, te convertirás, de facto, en un siervo del enemigo. Él te manipulará y te verás haciendo cosas que no deberías hacer. La verdad es vital. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Salmos, en el Salmo 8. Vamos a encontrar una doctrina aquí, y tiene que ver con la autoridad del hombre. ¿Qué le dio Dios al hombre? Y cuando digo hombre, me refiero a la humanidad. Me refiero tanto a varones como a hembras. ¿Qué le confió Dios a la humanidad? ¿Y cómo deberíamos entenderlo? Bueno, volveremos a eso en un momento, pero quiero darte 2 ejemplos que escuché en las últimas semanas, de parte de individuos que resultan ser pastores en los Estados Unidos, uno en Texas y otro en Atlanta. Y dijeron cosas que son simplemente herejías. Ellos dirigen congregaciones muy grandes, tienen una plataforma muy significativa, sobre la que comparten sus mensajes y, por eso, esto resulta tan trágico. Les daré el primer ejemplo. El pastor de Texas estaba hablando sobre la redención y compartió un relato, una ilustración, como si hubiera una conversación entre Dios el Padre, y Satanás. Dios quería redimir a esta jovencita en el relato, por lo que Dios le dijo a Satanás: ¿cuánto me va a costar? ¿Qué tengo que hacer? Porque no quiero que tú la tengas, yo la quiero. Y según el relato del pastor, Satanás y Dios negociaban y negociaban hasta que Dios, basándose en la sugerencia de Satanás, recibe como pago la sangre del Hijo unigénito de Dios. Bien, espero que entiendas por qué razón esto es una herejía tan aberrante. Dios no negocia con Satanás. Satanás no tiene absolutamente ninguna autoridad en la presencia de Dios. Dios no pagó la redención a Satanás. Dios pagó la redención por causa de la justicia, por el sistema de justicia que Él mismo estableció. Satanás no forma parte de esa ecuación. Pero cuando este pastor dio esta ilustración muy emotiva, al final, cuando reveló que Dios entregó a su Hijo a Satanás, toda la audiencia aplaudió. De nuevo, eso es una herejía. Dios no dio a su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua, Jesucristo, a Satanás. Eso no lo encontramos en la Biblia por ninguna parte. Es herejía. Y es muy vergonzoso que una congregación aplauda una ilustración tan antibíblica. En segundo lugar, escuché esto literalmente anoche. Un pastor en Atlanta, Georgia, estaba enseñando, y el nombre de su serie de sermones es este: ¿Cómo obtener lo que quieres? Bien, ya de inicio hay un problema. No deberíamos buscar lo que nosotros queremos.
sino que deberíamos buscar la voluntad de Dios. Y debo ser justo, en medio de su mensaje, él afirmó que obviamente la voluntad de Dios es buena. Eso es lo que deberíamos buscar, pero aquí está el problema. Y hubo numerosos problemas teológicos en ese mensaje, pero esto es algo que dijo varias veces. Él repitió esto. ¿Sabes? Si no eres cristiano, si no crees en la Biblia, eso está bien. Este mensaje aún puede ayudarte. Bueno, esa es una gran mentira. La verdad bíblica debe ser dada a una persona que ha sido redimida, que ha sido regenerada. Si una persona aún no ha experimentado la salvación, no va a poder conectarse con la verdad de las Escrituras. Esto es lo que él decía. Como ya mencioné, él repitió esto 2 o 3 veces. Dijo, vas a descubrir que lo que realmente quieres y la voluntad de Dios no están realmente tan lejos. Ahora, oigan eso. Él dijo, puede que no seas cristiano, puede que no seas un seguidor del Mesías, Yeshua, pero lo que realmente quieres no está tan lejos de la voluntad de Dios. Quiero ser muy claro en algo. Sí lo está. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Hay una gran diferencia, una enorme separación entre la voluntad del hombre pecador y la voluntad del santo, del único y santo Dios. El problema es el siguiente. Las personas se sientan semana tras semana y escuchan herejías, doctrinas que no están establecidas en las Escrituras, pero nadie dice nada. Esto simplemente nos muestra la condición espiritual general y cuán ausente está la verdad hoy en día en tantas congregaciones. Esto es cierto dentro del cristianismo, pero vamos a ver que también es cierto con respecto al judaísmo. Voy a tratar ahora con una visión que enseña el judaísmo y es la siguiente: que los cielos pertenecen a Dios y que Dios ha confiado este mundo, la tierra, al hombre. Hay escrituras que hablan sobre esto, pero aquí está el problema. Cuando entras en el judaísmo de una manera más profunda, harán declaraciones como esta. Por ejemplo, hay un muy conocido Raab, es decir, un rabino, que vivió hace aproximadamente 2000 años, conocido como Rashbi, que es un acrónimo para Rabí Shimon Bar Yochai, de Merón, en el área de Galilea. Y es una figura muy reverenciada. El evento más grande de todo Israel ocurre justo en su tumba, usualmente en el verano. ¿Y qué sabemos? Bueno, esto es lo que debemos entender. La razón por la que él era tan reverenciado era su poder, y la gente decía que Dios puede decretar algo, pero el rabí Shimon Bar Yochai puede deshacerlo. Y lo que él, Shimon Bar Yochai, decreta, Dios no puede deshacerlo. Bien, el tamaño de esta herejía es muy difícil de superar. Pero entendamos que dentro del judaísmo, y cuando hablo del judaísmo, obviamente me refiero al judaísmo ortodoxo. ¿Por qué razón? Porque toda otra expresión del judaísmo tradicional, me refiero al judaísmo reformado, al judaísmo conservador o a este judaísmo reconstruccionista extremo. Todos esos no tienen textos autoritativos. Así que ellos creen lo que quieren creer. Y sus conceptos varían dentro de una misma congregación. Y aún en los que están dentro de esa congregación no hay orden. No hay doctrina en lo absoluto. Así que dejemos esos grupos de lado. Al menos en el judaísmo ortodoxo hay textos autoritativos. Y
al menos tienes una congruencia en lo que el judaísmo ortodoxo enseña. Fundamentalmente hay un acuerdo, un fuerte acuerdo. Bien, la forma como se siguen ciertas leyes y cuán estrictos son puede variar de un grupo a otro, pero la ley fundamental no cambia. Obviamente, en algunos pocos ejemplos, hay diferentes perspectivas sobre esa ley, pero en líneas generales hay coherencia. Ahora, quiero hablar de otra cosa, y es que siempre necesitamos tener las Escrituras como fundamento y no simplemente citar algunos pasajes para apoyar lo que el maestro quiere enseñar, sino que aquí está la clave. No se trata de que yo hable y luego me vuelva hacia la palabra de Dios y rápidamente encuentre un verso o dos que más o menos respalden lo que quiero decir. Eso no es enseñanza bíblica. Allí es donde se cuela el engaño porque está arraigado en la idea de que yo sé lo que es mejor. Y, bueno, como soy maestro de la Biblia, tengo que usar la Biblia para apoyar lo que quiero transmitir. Eso es peligroso. Y este individuo de Atlanta, en Estados Unidos, pasó más tiempo en un libro que fue escrito por un mormón en lugar del texto de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Y cuando miras ese mensaje en detalle, él estaba comunicando que este libro mormón, o este libro escrito por un mormón, tuvo un impacto mayor, al menos para este sermón, que la palabra de Dios. De hecho, leyó considerablemente más de ese libro, y era el fundamento. Incluso, él exhortaba a la gente a que consiguieran una copia del libro, lo leyeran y practicaran lo que ese mormón les estaba diciendo que hicieran. Eso es peligroso y es extravagante. ¿Por qué no prestamos más atención a la palabra de Dios? Bueno, por eso es que creemos en la autoridad de las Escrituras y en cuán malvado y engañoso es nuestro corazón. Y constantemente, aunque hayamos sido regenerados, constantemente luchamos con el discernimiento. Necesitamos que el Espíritu Santo nos asista y nos ayude con el discernimiento para que no nos desviemos. Y mientras más estudiamos las Escrituras y más entendemos la doctrina y teología correctas, nos aseguraremos de no ser llevados por el mal camino, ni decir cosas que no sean bíblicamente adecuadas. Leamos juntos el capítulo de nuestro estudio de hoy. Estamos en el libro de los Salmos, en el Salmo 8. Comenzamos una vez más con una inscripción. Dice, al músico principal o al director del coro, como quieras traducirlo, la matzeach, y dice, sobre la gitit. Un gitit probablemente sea un instrumento musical del cual no tenemos mucha información. Luego la inscripción termina con esta declaración, Mismor lei David, un salmo de David. Ese es el primer verso en la Biblia hebrea, que normalmente se coloca como subtítulo encima del primer verso en las Biblias en inglés o español. Así que cuando cite los versos habrá un número de diferencia. Yo estaré en el verso 2 y tú probablemente estarás en el verso 1 en tu Biblia. Pero son las mismas palabras. Comenzamos con el verso 2 en hebreo. Hashem Adoneinu. Usé la palabra Hashem, que literalmente significa el nombre, y es una forma de mostrar reverencia y reconocer la santidad del nombre de Dios. Literalmente, aquí la palabra que tenemos es ese nombre de 4 letras, Yud-Hei Vav-Hei, que usualmente se traduce como el término Yehová o Jehová, refiriéndose a Jehová Dios. Y es incorrecto gramaticalmente usar términos como Yahvé o Yahweh. Eso es incorrecto. En la comunidad judía, con el fin de mostrar respeto, simplemente decimos el nombre, o en hebreo, Hashem.
La siguiente palabra es la palabra Adoneinu, que significa nuestro amo o Señor. Aquí estamos hablando del Señor, nuestro amo, y luego en la segunda parte del verso dice, Ma'adir Shemcha. La palabra Adir no debe confundirse con la palabra Nedir, que significa raro. Adir significa algo maravilloso o asombroso. Y efectivamente tiene un grado de singularidad. Así que podríamos pensar en algo raro en el sentido de algo único. Pero no es la palabra normal para algo que es raro o extraño, sino que habla de algo maravilloso, impresionante o asombroso. Así que dice David hablando, Señor, nuestro amo, cuán maravilloso es tu nombre en toda la tierra. Luego continúa diciendo, tú has puesto o dado, y la palabra aquí es hod. Hod y es hodjazo, tu hod, que una de las mejores maneras de traducirla probablemente sea majestad. Lo que tenemos aquí es un paralelismo. Recuerden que estamos hablando de poesía hebrea. Los salmos son poesía hebrea, cuya característica número 1 es el paralelismo. Vemos que la palabra adir y la palabra hod son paralelas entre sí. Son similares, son sinónimos. Cuán maravilloso y cuán majestuoso es lo que está diciendo de Dios sobre la tierra. Cuán maravilloso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. Obviamente los cielos y la tierra son paralelos aquí. Comenzamos hablando de cuán único y especial, cuán maravilloso y asombroso es Dios, y que su carácter es único en este mundo, en esta tierra, y que su majestad, que es un reflejo de su carácter, es mayor o está por encima de los cielos. Ahora avancemos al verso 3 en hebreo, 2 en español. Por esta razón dice, de la boca de los pequeños, olenim, de la boca de los niños pequeños, y este término puede referirse a niños muy pequeños como bebés o infantes. Y la siguiente palabra habla de niños que están en edad de ser amamantados. Así que de la boca de los bebés y de los niños que maman, dice, tú has fundado, has establecido, y la palabra es poder. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que, y esto es citado también en el Nuevo Pacto, cuando el Mesías está hablando ante los líderes religiosos, ante algunos líderes religiosos que no están contentos con el hecho de que haya niños pequeños que estén alabando al Mesías, reconociendo a Yeshua, a Jesús, como el Mesías, el hijo de David. Ellos decían algo como Hoshana, que seguramente habrás oído como Hosana, que significa Dios, sálvanos, por favor. Es una petición de ayuda profunda y respetuosa. En ese verso, los líderes, no todos, pero los que estaban allí, le decían, haz callar a tus discípulos y a estos niños pequeños. Pero el Mesías citó este verso y les dijo, ¿saben qué? ¿No han leído lo que dice la palabra de Dios? El Mesías siempre nos lleva de vuelta a las escrituras hebreas, al Tenaj, al Antiguo Testamento. Y les dijo, ¿no han leído el versículo que dice, de la boca o desde la boca de niños pequeños y de los que maman, dice, Dios ha establecido poder? ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la alabanza correcta es un catalizador para traer el poder celestial a una situación. He dicho alabanza correcta, y esto nos lleva de regreso a donde comenzamos hoy. Y me refiero a que
a menos de que tengas un entendimiento correcto de Dios, a menos de que conozcas al Dios bíblico, no puedes alabarle correctamente. Tu adoración no será una adoración divinamente inspirada, basada y fundada en la verdad. Por tanto, una adoración inadecuada impedirá que el poder de Dios sea liberado. Y por eso es que creo que el cuerpo del Mesías, la congregación, la iglesia, es tan ineficaz hoy en día, porque no tenemos una buena teología. Sin una buena teología, no alabamos a Dios adecuadamente y no veremos que Él manifieste poder en nuestras situaciones y circunstancias. Sigamos leyendo. Segunda parte del verso 3. Y noten a qué se relaciona este poder. Dice, a causa de tus enemigos. Esto es importante, porque este poder que está arraigado en la alabanza es un arma contra los enemigos de Dios. Estaba hablando hace más o menos un año y di una declaración en la que dije, deberías asegurarte de que tus enemigos sean los enemigos de Dios. Así puedes estar seguro de que estás del lado correcto y que tanto tus oraciones como tu alabanza producirán efectivamente la asistencia de Dios. Eso es lo que nos enseña este verso. Entonces dice, seguimos leyendo, dice, a causa de tus enemigos, ¿qué hace Dios? Bien, de nuevo tenemos un paralelismo. Vemos la palabra soer en plural, soerim, que habla de un enemigo o un oponente. Y en la segunda parte de este verso tenemos la palabra oyev, que es un sinónimo para enemigo u oponente, un sinónimo en hebreo de soer. Así que dice aquí, a causa de tus enemigos, para, y luego tenemos la palabra lehashbit. ¿Qué es lehashbit? Bueno, muchas versiones en inglés la traducen como destrucción, pero realmente la palabra lehashbit viene de la palabra Shabbat y significa hacer que algo se detenga, pero con un propósito. Verás, si quieres que Dios ponga un alto a los problemas causados por las acciones de tus enemigos, si quieres que Él destruya eso, debes entender que el propósito debe ser la alabanza. Debes decir, Dios, ayúdame con este problema, porque este problema, este enemigo, este obstáculo, me está impidiendo alabarte. Está haciéndolo muy difícil. Ayúdame a vencer y a tener victoria para que mi alabanza pueda ser impactada por eso. Entonces dice, para poner fin o detener al enemigo. Y luego dice, midnakemp. ¿Qué significa eso? Para que haya vindicación, o probablemente una mejor palabra sea venganza. Para que haya un cese, un alto, y no solo una destrucción, sino también algo que puede ser una palabra dulce cuando estás en la condición espiritual correcta. Venganza. La venganza le pertenece a Dios, pero Él la comparte con su pueblo. Así que es algo maravilloso. La venganza es suya, pero cuando Dios actúa en retribución, su pueblo es bendecido por ello. Verso 4 en hebreo, 3 en español. Porque yo, y tenemos simplemente la palabra para ver o mirar. He leído en algunas Biblias que escriben la palabra considerar, pero no es la palabra considerar. Behashev no es esa palabra. No dice aquí observar algo con detenimiento. Es una palabra muy simple o común en hebreo y simplemente significa mirar o ver. Así que David dice, porque yo miraré, y la implicación es a tus cielos. ¿Y qué dice David que son los cielos? Dice, Maasei etzbei oteja, que significa la obra de tus dedos. Así que Dios, con sus dedos, y eso significa que los cielos,
Y al hablar aquí de los cielos, está hablando de la vastedad del universo y también de la gloria de los cielos, de esa otra dimensión. Tú pudieras subir a una nave espacial o a un cohete, como los que van a la luna, y podrías navegar por el espacio exterior, pero no estás entrando a los cielos en el sentido del dominio de Dios. Esa es una dimensión diferente, y creo que eso es lo que David está realmente enfatizando, sin ignorar la vastedad, lo glorioso y asombroso de la creación de Dios en el espacio exterior. Pero lo que David subraya son los aspectos gloriosos del cielo. Y dice aquí, la luna y las estrellas que tú has establecido. Así que Dios ha creado todas las cosas, las ha establecido, y esta palabra significa las ha colocado en su lugar adecuado. Las ha establecido. Esta palabra también se relaciona con algo que tiene una base y colocas eso sobre su base. Así que habla de la creación de Dios con sabiduría y con un orden que refleja la majestad, la sabiduría y el conocimiento perfecto de Dios. Versículo 5. Después de hablar de cuán asombrosa y majestuosa es la creación de Dios, los cielos y la tierra, ahora va a hablar de ti y de mí, de la humanidad. Dice así, y me gusta esto, hay una hermosa canción que creo que se basa en este verso. Leemos, Ma enosh ki tistak reini. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y aquí de nuevo, cuando dice la palabra Enosh, está hablando de la humanidad, no solo de un individuo específico, sino de toda la humanidad. Y esto apoya lo que dice Isaías, y es que hemos sido hechos maravillosamente. Cuando estudias el cuerpo humano, podrás ver cuán increíblemente hemos sido hechos. Y déjame decirte que no existe absolutamente ninguna manera de que el cuerpo humano, de la forma en que ha sido hecho, pudiera jamás ser el resultado de un proceso aleatorio. Cuando miramos la creación, toda la creación, pero especialmente a los seres humanos, no hay nada aleatorio. Esa estupidez, y quiero decirlo bien claro, es virtualmente una gran estupidez pensar que no somos más que el resultado de la selección natural, que ciertas cosas estaban allí y con el tiempo esas cosas desaparecieron porque eran inadecuadas, mientras que las cosas buenas permanecieron, y que eso ocurrió durante miles de millones de años. Eso es totalmente imposible. En primer lugar, no hay evidencia, absolutamente ninguna evidencia científica basada en hechos, que respalde la datación de este mundo en millones o en cientos de millones o miles de millones de años. Cuando analizas el supuesto en el cual se basa esa teoría, es algo totalmente defectuoso. No vemos una base real para mucho de lo que los supuestos científicos afirman acerca del universo. Y cuando miramos algunos casos de prueba, por ejemplo, recuerdo que hubo, creo que en mayo del año 1980, un volcán en el estado de Washington, el monte St. Helens, que hizo erupción. Y dijeron, tomaría cientos de años para que el ecosistema vuelva a la normalidad. Y decían, esto tomará tanto tiempo y aquello tomará tanto tiempo, y algunas cosas que estimaron que demoraría más de un siglo en recuperarse, se recuperaron en apenas 7 años. En otra ocasión hubo un gran derrame petrolero y dijeron, esto causará mucho daño y tomará tantos años antes de que las cosas se restauren. Pero pudimos ver que, en un tiempo relativamente corto, mucho más corto de lo que ellos anunciaron, las cosas fueron restauradas. Dios es maravilloso, poderoso y asombroso, y Él puede restaurarlo todo. Una de las cosas que vemos bíblicamente
es que Dios está continuamente trayendo restauración a su creación. Bien, lo que el mundo anhela, hablando de la tierra, y entendamos algo, los jasídicos lo entienden bien. Según el pensamiento jasídico, la creación se divide, por un lado, en aquellos seres que pueden hablar, aquellos que pueden moverse, que son animales. La mayoría de los animales no hablan, ¿verdad? Un loro puede imitar el habla, pero un loro no puede tener una conversación real. Así que están los seres que hablan, los que son animales, los que son plantas y los que son domem o silenciosos como una roca. Todo eso es desde un punto de vista humano. Pero jasídicamente y espiritualmente sabemos algo. Sabemos por el libro de Romanos que la tierra clama, no por restauración, sino por redención. Existe una diferencia muy grande entre restauración y redención. Que algo sea restaurado simplemente lo pone de vuelta en su condición previa, como por ejemplo una sanidad. Pero entendamos la diferencia. En este momento, al menos hasta donde sé, estoy relativamente saludable para mi edad y podría llegar tal vez a los 100 años. Y se verán muchos cambios, pero Dios podría, si quisiera, restaurarme de nuevo a esa edad joven y plena de mis 25 años. Y podría seguir así envejeciendo y de nuevo restaurado a ser un joven de 25 años. Bueno, eso es restauración, pero no tiene nada que ver con la redención. Porque la redención nos convierte, y aquí está la clave, en una nueva criatura. Y en última instancia, esa redención funcionará para traerme y hacerme una criatura del reino. Así que yo no quiero simplemente estar siendo restaurado continuamente a la mejor etapa de mi vida. No, yo no quiero una restauración. Lo que quiero es el resultado completo de la redención. Por eso es tan importante que entendamos el significado de estas palabras. Volvamos al texto. Dice aquí, leamos el verso 4 en español, 5 en hebreo. David, hablando con Dios, dice, básicamente, ¿qué es el hombre o la humanidad para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre, aquí es simplemente el término Ben Adam, que es otra manera hebrea de decir humanidad. Así que, ¿qué es la humanidad para que... Y yo encerraría en un círculo lo que sea que venga ahora en tu traducción. Subráyalo. Se trata de una sola palabra en hebreo, tifka deinu. Tiene un sufijo que es la tercera persona singular. Así que dice, para que lo visites. No sé cómo está traducido en tu Biblia. Quizá dice, para que lo visites, pero he mencionado esta palabra antes en otras enseñanzas, especialmente en el libro de Jeremías y también creo que en Isaías. Allí encontramos esta palabra repetidamente. La raíz es pei kuf dalet. En hebreo moderno, la usamos cuando vamos a un banco para hacer un depósito. También puede referirse a una visita para que se cumpla la voluntad de Dios. En el libro de Jeremías, la misma palabra puede ser usada para una visita de Dios para castigar o para redimir a un pueblo, para bendecirlo. Pero esto es lo que quiero que veas sobre esta palabra. Es una palabra que tiene muchísima, pero muchísima intensidad. Es una palabra, y lo que usaría para ayudarnos a entenderla y describirla, es que Dios está completamente involucrado en el asunto. Él está altamente invirtiendo en algo que va a producir el resultado necesario. Puede ser un juicio y el resultado sería destrucción. Puede ser castigo y el resultado sería arrepentimiento. O puede ser que Dios entre en una situación con el propósito de redimir o restaurar. Pero es una palabra poderosa. Por eso dice, ¿qué es el Hijo del Hombre o la humanidad para que tú inviertas en él
que lo visites, para que actúes con Él. ¿Y quién es la humanidad? Bueno, pasemos al siguiente verso, verso 6. Nos habla de cómo Dios lo ha hecho, cómo ha hecho al ser humano. Y es la palabra jaser. Jaser significa carecer, o en este caso ser inferior en algo, o no estar en su máximo nivel. Así que dice, tú lo hiciste menor, no lo hiciste en el grado completo, sino un poco menor que... Y tenemos esta palabra que diré en hebreo, Elohim. ¿Por qué es importante? Bueno, si buscas en la mayoría de las versiones, seguramente lo traducirán como ángeles. Algunas pondrán Dios, otras quizá los dioses, lo cual es horrible porque no existen dioses. Solo hay un Dios y todo lo demás son ídolos y dioses falsos. Pero esto es lo que dicen. Recuerden que hemos dicho antes que la palabra Elohim se refiere a Dios en un sentido general, pero que señala su juicio. Hemos mencionado que Dios se sienta en la corte de Elohim, es decir, esta corte angelical, donde las cosas son decretadas y ejecutadas. Así que cuando dice aquí que Él nos ha hecho un poco menores, que carecemos solo un poco, que este término Elohim no es en referencia a Dios mismo. Estamos muy, pero muy lejos de ser como Dios. Esto se refiere a ese ámbito angelical. Y recuerden, nosotros los creyentes juzgaremos a los ángeles cuando estemos en nuestro estado redimido. Esto no es más que una forma de decir que Dios realmente ha invertido en su creación del hombre y la mujer, de la humanidad. Siguiendo con la lectura dice, Kavod vejadar, con gloria y esplendor, lo has coronado. Y a continuación tenemos el verso al que quería llegar, donde dice, Tomshei leihu, vei maseya deja. Maseya deja significa las obras de tu mano. Así que Dios ha hecho algo. Y esta es la palabra de donde obtenemos el término hebreo memshalá. Memshalá es gobierno. Comunica la idea de dominar o gobernar. Lo que esta escritura está diciendo es que Dios ha dado al hombre, a la humanidad, dominio sobre la obra de sus manos. Específicamente dice, tú has puesto todas las cosas en este mundo bajo sus pies. Así que la humanidad, hombres y mujeres, la humanidad ha recibido una gran responsabilidad. La creación de Dios en todo este planeta nos ha sido confiada. Ahora, no se desvíen en la dirección del judaísmo ortodoxo estándar, que afirma que lo que sea que nosotros decretemos, Dios lo ejecutará, porque nosotros controlamos este mundo. Esa es una falsa doctrina. No se puede usar correctamente esa escritura, y esto lo sabemos por muchos otros pasajes bíblicos, para llegar a esa conclusión tan herética. No aceptamos esa falsa doctrina de que un hombre justo, y cuando ellos usan este término justo, quieren decir una persona de gran espiritualidad, según la opinión de alguien más, que cuando él decreta algo, Dios tiene que decir, bueno, mis manos están atadas, él lo decretó, él es un gigante espiritual, así que tengo que obedecer. Herejía, falsa doctrina. Así no debemos comprender este verso de la Escritura. Simplemente dice que Dios ha hecho algo. Él nos ha dado dominio. Tenemos un llamado, y ese llamado viene con la responsabilidad sobre la creación. En segundo lugar, avancemos al verso 8 en hebreo, 7 en español, hablando de la creación. Usa la palabra sonei. Esta palabra probablemente es una referencia a rebaños, y también a lafim, que significa miles, pero aquí probablemente esté hablando de rebaños y ganado, ovejas y ganado, todos ellos. Y también las bestias de, y noten la siguiente palabra, no es la palabra Shaddai, sino Sedai. En cuanto a Sedai, bueno, me escribí a mí mismo una nota. Recuerdo
lo que escribí en ella, aunque lo escribí por si acaso se me olvidaba, pero esta palabra, Sedai, aparece 333 veces en las escrituras hebreas. La vemos en diferentes formas, en una amplia variedad de formas, pero de esta forma específica aparece 7 veces. 4 veces es traducida como el campo, aunque el artículo definido el no está allí. Y también es traducida 3 veces en plural, aunque no hay necesariamente nada plural en ella, pero vemos que también es traducida así. Eso ocurre no solo dentro de las traducciones cristianas, sino que también revisé varias traducciones judías de la Biblia hebrea, y realmente no hay mucha diferencia entre cómo las autoridades rabínicas tradujeron esta palabra y cómo lo hicieron las autoridades cristianas. Lo que diría es esto: debemos recordar que los puntos vocálicos pueden tener una gran implicación en esto, lo cual no está en el texto original. Fueron colocados allí por el hombre, y cuando los hombres intervienen, existe la posibilidad de que haya un error. Esos puntos vocálicos no se colocaron sino hasta unos 1100 años después de que se completó el último libro del Antiguo Testamento. Así que pasaron más de 1000 años desde que la escritura terminó, desde que el Antiguo Testamento fue escrito, hasta que los escribas en la ciudad de Tiberia añadieron estos puntos vocálicos. Hoy no entraré en detalles adicionales. Pueden hacer un gran estudio sobre algunas de las implicaciones de esto y cómo deberíamos entenderlo correctamente si un punto vocálico es un petach o kamatz, si está en primera persona o si es diferente o una variante de la palabra zadei, todas esas cosas. En eso se basan muchas tesis, pero no vamos a profundizar mucho el día de hoy. Mira el siguiente verso, verso 9 en hebreo, 8 en español. El ave o las aves de los cielos y los peces del mar. Estamos hablando de ciertas creaciones específicas. Menciona a rebaños y ganados también, y dice las bestias, los animales del campo. La palabra para bestias usualmente significa animales domesticados. Pero en el verso 8 en español dice el ave del cielo. Podríamos decir las aves de los cielos y los peces del mar, o ver arjot yemim. Así dice, o yamim, que lo que significa es en los mares o sobre el mar. De lo que se habla aquí es de cómo viajan las aves. Ellas viajan sobre el mar y los peces viajan dentro del mar. El mensaje aquí es que cuando las aves migran, van de una manera específica. Y los peces también. Ellos viajan y van de un lugar a otro para migrar, para reproducirse, y van allí consistentemente. Se van y regresan a tiempo. ¿Todo esto está bajo qué? Todo esto está bajo la autoridad de Dios. ¿Y por qué está este verso allí? Hermenéuticamente busca enseñarnos algo y uso frecuente la frase Kal vechomer. Lo que eso significa es, si esto es verdad, entonces con toda certeza esta otra situación también será verdad. Lo que dice aquí es que si las aves y los peces obedecen a Dios y viajan a lo largo de los caminos correctos, ¿cuánto más nosotros, que fuimos hechos apenas un poco menos que los ángeles? ¿Cuánto más nosotros deberíamos obedecer a Dios y viajar en los caminos que Dios tiene para nosotros? Bien, pasemos a nuestro último verso, que es el 10 en hebreo y el 9 en español. Hoy comenzamos y regresamos a la primera declaración que aparece después de la inscripción, Hashem Adoneinu, el Señor nuestro Dios o nuestro amo. Y aquí tenemos lo mismo, Hashem Adoneinu, el Señor nuestro amo. Y luego dice, una repetición, Ma'adir Shemcha Beiko Haaretz. Cuán maravilloso, cuán impresionante, cuán asombroso
es tu nombre, hablando del nombre del Señor Altísimo, nuestro amo. Cuán maravilloso es tu nombre en toda la tierra. Y creo que ese verso se repite por una razón principal, y es la siguiente: para enseñarnos que nuestra responsabilidad, y si queremos cumplir nuestra responsabilidad, es decir, para recibir lo que necesitamos para llevarla a cabo, debemos tener un objetivo, y ese debe ser proclamarlo en palabra y obra. Nuestra responsabilidad es dar a conocer cuán maravilloso es el nombre, el carácter del Dios de Israel y de su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua. Demostrar cuán maravilloso es su nombre, ese majestuoso nombre, Yeshua, en toda la tierra. Y cerraré con esto. Si oras diariamente, y esto cambiará tu vida, si oras sinceramente y consistentemente así: Dios, lo que yo quiero es ser usado por ti para proclamar tu majestad en toda la tierra. Quiero que mis palabras, que mis acciones, quiero que todo en mi vida, mi productividad, que todo dé testimonio de que tu nombre es maravilloso, que tú eres maravilloso. Si ese es el fundamento de tu vida de oración, si ese es el deseo de tu corazón, y si oras a Dios diciendo: Dios, ayúdame a lograr eso, vas a encontrar, y te lo garantizo, vas a ver a Dios involucrándose íntimamente y muy activamente en tu vida. Comenzarás a ver las cosas de manera diferente, desde una nueva perspectiva, su perspectiva, una perspectiva correcta. Y tu objetivo no será otro más que vivir sirviéndole a Él, para que Él se complazca contigo. Ya no serás manipulado pensando: quiero obtener lo que yo quiero. Y creo que lo que yo quiero está muy cercano a lo que Dios quiere para mí. No. Vas a reconocer eso como una falsa doctrina, como algo que aleja a las personas del poder y la unción del Espíritu Santo y los ciega ante la verdad de este libro. Shalom desde Israel. Why? I'm dying. You went to the side. It was right here.